Fue muy curioso que cuando terminamos la clase y que volví a revisar el planteamiento del ejercicio, lo entendí cómo se debería de hacer. Y que obviamente todo lo que hicimos en clase no fue en vano, fue para explicar de alguna manera las diferentes cosas que se puede hacer, pero aquí lo que me falló desde el principio fue el planteamiento. Se los voy a explicar. Aquí me están diciendo que debo de obtener la ecuación de una circunferencia. Obviamente para obtener la ecuación de la circunferencia, como habíamos visto en la clase, lo que debo de hacer es sustituir en una fórmula que es es x menos h al cuadrado más una y menos k al cuadrado igual a una r cuadrada. Esa fórmula pues es obvio la que debo de sustituir. Luego dice que encuentre la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto P, donde el punto P es de coordenadas menos 3,1 y también menciona que es tangente. Entonces vamos a hacer aquí la figura. Tengo aquí la circunferencia. Dijimos que tengo un punto P por el que pasa la circunferencia. Es más, lo vamos a hacer un poquito más con la gráfica. De ahí les quiero dar a entender que es bueno siempre hacer la gráfica. Si escribo el punto P, que es menos 1, menos 2, menos 3.1, perdón, lo que estoy diciendo es que precisamente por este punto debe pasar la circunferencia. Y hay una recta tangente, donde la recta tangente es la recta de ecuación, la voy a escribir por acá, es una 3x menos 4y más 14 igual con 0, y donde para poderla graficar lo que yo puedo hacer es realizar las operaciones inversas y llevarla a la forma pendiente ordenada al origen. Si realizo aquí las operaciones inversas, yo puedo escribir que la y es igual a un menos 3x menos 14 entre un menos 4, y de ahí al aplicar el concepto de fracciones parciales, cuando aplico el concepto de fracciones parciales, llego a una y que es menos entre menos me da más. Tengo un 3 cuartos de x, menos entre menos más, son 14 cuartos. Acuérdense que también se debe de simplificar la fracción. Lo agrego aquí arriba. Voy a simplificar la fracción. Y si simplifico la fracción, porque lo sé hacer, entonces me va a quedar que esto es un más 7 medios. Y por lo tanto, la recta tangente va a estar en 3 cuartos. 3 cuartos es aproximadamente antes del 1. Y de ahí, no es cierto, disculpen, la ordenada al origen es 0,7 medios. Y la pendiente es 3 cuartos. Por lo tanto, 7 medios es tantito arriba del 3. Ahí va 1, ahí van 2, ahí van 3, ahí van 4. Eso quiere decir que 7 medios es por aquí. Y la ordenada al origen me dice que debo de subir otros 3. O sea, subo 1, subo 2, subo 3. Obviamente no es hasta la división, sino es los 3 saltos. Y luego 4 a la derecha. Vamos a dibujar los 4. Dibujo 1, dibujo 2, dibujo 3, dibujo 4. Aquí entonces tengo 1, 2, 3, 4 saltos. Dibujo la recta. Y ahí tengo la recta, donde esta recta es la tangente. Ya habíamos explicado en clase qué quiere decir la tangente. Y me están diciendo que va a ser tangente en un punto de tangencia que es menos 2,2. El punto de tangencia. Entonces menos 2,2 está por aquí así. Saben que la gráfica no es tan exacta. Ese es el punto de tangencia y ese es el punto B. Lo que me va a llevar a la consideración que la circunferencia debe de estar por aquí así, pasando por el punto B, siendo tangente con B y haciendo eso. Ahora bien, en clase analizamos muchos conceptos. Acuérdense que en clase vimos un montón de conceptos y les había dicho que a pesar de aplicar todos esos conceptos, no llegaba a una solución. Pero no vi un concepto adicional. ¿Cuál es el concepto adicional? Pues fue uno que me dijeron en clase. Lo que me dijeron en clase es que hay un radio que es perpendicular. Entonces, lo que yo puedo calcular es la recta
perpendicular, que pasa, la recta perpendicular a la tangente, en el punto B. ¿Qué es lo que voy a obtener? Lo que voy a obtener es la ecuación de esta recta perpendicular que está pasando por el punto B y donde obviamente encima de esa recta está el radio. Y el radio obviamente no es toda la recta, solamente es un pedacito, pero va a ser la ecuación de la recta que pasa por el punto B y sobre de ella está el radio. Entonces, lo primero que debo de hacer es entender que la recta tangente tiene una pendiente que ya la sé. La pendiente de la recta tangente, la voy a escribir aquí, la pendiente de la recta tangente la acabo de calcular en este lado y precisamente la calculé para poder hacer la gráfica y esta habíamos dicho que tiene un valor de 3/4. Ahora bien, como quiero calcular la pendiente de la perpendicular es simétrica y recíproca, ya saben que hay que intercambiar numerador con denominador, y eso me lleva a que la pendiente de la perpendicular es 4/3. Por lo tanto, para que yo pueda calcular la ecuación de la recta, utilizo el punto B, que es de coordenadas menos 2,2, y también utilizo la pendiente de la perpendicular, que es menos 4/3. Y por lo tanto, al hacer eso, me va a quedar una y menos un 2. Acuérdense que ya estoy haciendo la sustitución. Un y menos 2, que va a ser un menos 4 sobre 3, que multiplica a una x menos el 2. Perdón, menos 2. Menos 2. Ok. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Vuelvo a repetir. Estoy calculando la ecuación de la recta perpendicular a la tangente y que yo sé que va a pasar por el centro y que obviamente sobre de ella está el radio. Por lo tanto, al hacer operaciones inversas, este 3 está dividiendo y la operación inversa es multiplicar. Eso implica que me queda un 3y menos un 6 igual a un menos 4x. Este menos por este menos me da más, por el otro menos me da menos y me quedó un menos 8. Y entonces, al realizar otra vez operaciones inversas, y dejando la x positiva, me va a quedar esto un 4 más un 3y más un 2 igual con 0. Entonces, esta ecuación que acabo de calcular es precisamente la ecuación de la recta perpendicular a la tangente y que pasa por el radio. Ese concepto nunca lo abordé en clase. Nunca lo abordamos en clase. Porque lo que yo hice fue el siguiente concepto. El siguiente concepto fue el que vimos al último en la clase y que les dije que yo podía calcular la ecuación de la mediatriz. Entonces en clase lo que yo hice fue trazar este segmento y les había dicho que de ese segmento se obtenía el punto medio. El punto medio lo hicimos en clase, se los vuelvo a hacer. El punto medio se calcula, bueno, ya saben que el punto medio, la fórmula es x de la p más x de la b dividido entre 2 y la y del punto medio es la y de la p más la y de la b dividido entre 2. Entonces si hago una sustitución en la fórmula y que esto vuelvo a repetir, lo hicimos en clase, entonces me va a quedar que va a ser la p es un menos 3 más 1 de la b que es un menos 2 dividido entre un 2 y que la y media es un 1 más un 2 dividido entre 2 y que al hacer operaciones, vuelvo a repetir, esto lo habíamos hecho en clase, al hacer operaciones me quedaba que la x media
era un menos 5 medios y que la y media era un 3 medios. Y yo les decía que lo que nos hacía falta calcular era entonces la pendiente, la fórmula que voy a utilizar va a ser la pendiente del punto B al punto B. Y que vuelvo a repetir, esto también lo hicimos en clase. Es YP menos YB dividido entre la XP menos la XB. Y entonces, cuando hago la sustitución, a mí me va a quedar que la pendiente del punto P al punto B va a ser la ordenada de la P. La ordenada de la P es 1 menos la ordenada de la B, que es 2, dividido entre la abscisa de la P, que es menos 3, menos la abscisa de la B, que es menos 2, y entonces en el momento que hago operaciones me va a quedar que la pendiente del punto P al punto B es menos 1 entre, aquí me queda un más, con el menos 3 me queda también un menos 1, y en clase precisamente ya habíamos checado esta situación, que al hacer operaciones la pendiente del punto P al punto B me da 1, y que por lo tanto la pendiente de la perpendicular iba a ser con signo contrario, donde el signo contrario es el negativo y el recíproco es dividir 1 entre 1 debido a que tiene un 1 aquí abajo, y eso me lleva entonces a decir que la pendiente de la perpendicular simplemente es menos 1. Y si ustedes se acuerdan, en clase precisamente habíamos obtenido la ecuación de la mediatriz del segmento. Lo que obtuvimos fue la ecuación, dejen separar esto porque esto es de la gráfica. Vamos a obtener la ecuación de la mediatriz, y la ecuación de la mediatriz de el segmento PB, y vamos a considerar que esta ecuación de la mediatriz que le estoy dibujando, si ustedes se dan cuenta, aquí también hay un radio, que era lo que les había dicho en clase. Aquí también hay un radio. Lo que no había visto es que esta mediatriz y la otra ecuación que calculé al principio, estas dos se van a intersectar en un punto que es el centro. Y entonces al resolver el sistema de ecuaciones ya tengo la coordenada del centro. Por lo tanto, vamos a calcular la ecuación de la mediatriz. La ecuación de la mediatriz, necesito la pendiente de la perpendicular, que ya habíamos dicho que es menos 1, y también necesito las coordenadas del punto medio, donde las coordenadas del punto medio era el menos 5 medios, coma 3 medios. De hecho, esto lo hicimos en clase, vuelvo a repetir. Entonces me queda una y menos 5 medios. Obviamente ya estoy sustituyendo en la fórmula. Y esto va a ser igual a una y, no es cierto, va a ser igual a una pendiente. Va a ser igual a una pendiente donde la pendiente es menos 1 multiplicado por la x menos el menos 5 medios. Y entonces ya tengo que corregir allá porque ya me equivoqué. Aquí lo tengo que corregir. Es y menos 3 medios igual a la pendiente, que es menos 1, por la x menos 5 medios. Ahora sí. Y entonces hago operaciones. Y esto me va a quedar un y menos 3 medios igual. Si hago la multiplicación, aquí me queda una menos x. Si hago la multiplicación, menos por menos me da más. Con el menos me da menos. Tengo un 5 medios. Y habíamos dicho en clase que necesito multiplicar por 2 porque no puede haber fracciones. Como no puede haber fracciones, multiplico por 2, que precisamente eso se llama propiedad de la igualdad,
que se me olvidó decírselos en clase. Y eso me lleva a que esto es un 2y menos 3 igual a menos 2x menos 5. Y que en el momento que estoy haciendo operaciones inversas, esto me va a quedar como un 2x, porque aquí hay una operación resta, la inversa es una suma. Luego me queda un más 2y. Y luego aquí hay una operación inversa que es la resta, la inversa es la suma. Y me queda un más 2 igual a 0. Habíamos dicho que lo que se hace es simplificar la ecuación, donde simplificar la ecuación es dividir toda la ecuación entre el mismo número, que en este caso es 2, y de ahí obtenemos una ecuación que fue x más y más 1 igual a 0, y que en clase yo les había dicho que debido a que era muy repetitiva esta ecuación, el ejercicio no tenía solución. Discúlpenme, cometí un error muy grande porque me faltó analizar un concepto de geometría analítica, y ese concepto de geometría analítica es precisamente el que hice al principio, que la recta perpendicular a la tangente en el punto B, sobre ella está el radio. Por lo tanto, lo que yo ya puedo hacer es con esta ecuación y con esta ecuación hacer un sistema de ecuaciones para ver en qué punto está el centro, porque se cruza la recta perpendicular a la tangente, se va a cruzar con la recta que se llama mediatriz debido a la cuerda PB, y con esas dos yo puedo calcular la ecuación del centro, y que no lo vi en clase, o sea, en clase se me pasó revisar este concepto. Disculpen, agreguen ese concepto a que en el punto de tangente es perpendicular, y de hecho su compañera que estuvo participando me dijo que existía ese concepto y a mí se me pasó, ¿no? Entonces vamos a hacer el sistema de ecuaciones. Disculpen, hago el sistema de ecuaciones y entonces voy a repetir las ecuaciones. Una ecuación se llama 4x más 3y más 2 igual a 0, que es la que está perpendicular a la tangente. Y la otra ecuación la voy a multiplicar por menos 3, la multiplico por menos 3, y la idea de multiplicarla por menos 3 es para poder utilizar el método de suma y resta. Vuelvo a repetir, esta que está aquí es la ecuación perpendicular a la tangente, para que les quede claro, ¿no? Y la otra, que fue la que nos salió muchas veces en clase, pues ya nada más le escribo, este es menos 3x menos 3y menos 3 igual con 0. Al hacer el sistema de ecuaciones, aquí me queda 4x menos 3x, por ley de la resta me queda una x, 3x con menos 3x sabemos que son iguales, por lo tanto me va a quedar un 0, lo escribo para fines didácticos, aquí es más 0, y aquí al hacer la ley de la resta me queda un menos 1 igual con 0. Al hacer operaciones inversas, entonces la operación inversa me lleva a que yo tengo una x igual con 1. Y esa x igual con 1 precisamente ya me está dando la coordenada h del centro. O sea, el centro va a tener coordenadas 1, y lo que obtenga de la y. Vamos a ver qué se obtiene de la y. Para poder saber el valor de la y, pues simplemente hay que sustituir en una de las ecuaciones iniciales. Voy a sustituir en la ecuación más fácil, que la ecuación más fácil fue la que nos estuvo saliendo a cada rato. Sustituyendo en esa ecuación, entonces me va a quedar un 1 más una y que no conozco más un 1 igual con 0. Y de ahí, al hacer operaciones y de una vez operaciones inversas, me queda que el 1 más el 1 es más 2. Al hacer la operación inversa me queda que la y es menos 2, y esa ya es la coordenada del centro. Por lo tanto, el centro tiene coordenadas 1 como menos 2, que fue lo que estuvimos buscando durante 2 horas en la clase y que no la obtuve. Disculpen, me faltó que vieran ese concepto. Eso ya fue un error mío. Y entonces, lo único que me falta es el radio.
Pero el radio se va a calcular como la distancia del punto C al punto B. Acuérdense que existen dos puntos, que es el punto P y el punto B. O también puede ser que el radio se calcule como la distancia del centro al punto B. Cualquiera de los dos me da el radio y cualquiera de las dos puedo utilizar. Voy a utilizar la primera y entonces la fórmula es que el radio se va a calcular como la raíz cuadrada de la ordenada de C menos la ordenada de P elevado al cuadrado más la abscisa de la C menos la abscisa de la P elevado al cuadrado. Escribo aquí los datos. El centro tiene coordenadas 1, menos 2 y el punto P tiene coordenadas menos 3,1, solamente para no estar bajando la pantalla cada rato. Y entonces al hacer la sustitución me va a dar que el radio se calcula como la raíz cuadrada de la y del centro, que es menos 2, menos la y de la P, que es 1, elevado al cuadrado, más la x de la C, que es 1, menos la x de la P, que es menos 3, elevado al cuadrado. Y de allí, obviamente, hacemos operaciones. Hago operaciones. Y entonces me va a quedar que el radio es menos 2 menos 1 es menos 3. Al cuadrado me da más 9. Y más 3 más 1 me da 4. Más el otro me da 16. Raíz de 16. Si se acuerdan, ese resultado me dio muy frecuentemente en todos los sistemas de ecuaciones que hicimos en clase. Y de ahí ya puedo entonces determinar que el radio de la circunferencia es 5. Y por lo tanto, como ya tengo el centro, que es de coordenadas 1, menos 2, y tengo el radio que es 5, ya puedo sustituir en la forma ordinaria de la circunferencia. Y entonces aquí escribo un x menos 1 al cuadrado más un y menos 2 al cuadrado. Acuérdense que es un x menos h más un y menos k. La fórmula está por allá arriba. Y eso es igual a un 5 al cuadrado. Al hacer operaciones, me queda entonces que esto es x cuadrada menos 2x más 1 igual más un y cuadrada más 4y más 4 igual con 25. Y entonces al hacer las operaciones inversas me queda que tengo una x cuadrada más la y cuadrada menos el 2x más el 4y. 1 más 4 me queda 5, con operación inversa me queda un menos 20 igual con 0. Y en 2 horas de clase no pude ver lo que hacía falta. Y en un ratito, después de acabar la clase, vi otra vez la figura y dije, ya sé cómo se hace. Entonces fíjense cómo efectivamente sí tiene respuesta. Y la respuesta pues está desde aquí, ¿no? Me la están dejando así. Acuérdense que la respuesta se debe de escribir en la forma general, por eso debe estar igualado a 0. Solamente aquí la manera de escribir la respuesta fue para indicarles que el centro era 1, menos 2 y el radio era 5, pero el ejercicio sí tenía respuesta. ¿Qué fue lo que me faltó hacer? ¿Qué fue lo que me hizo falta? Fue observar la otra característica, que la recta que es perpendicular a la tangente también pasa por el centro. Entonces, de todo lo que hicimos en clase, solamente quédense con la idea que lo que hicimos en clase estuvo bien hecho, no cometimos ningún error, pero la aplicación del concepto fue el que nos hizo falta. ¿Cuál concepto? Insisto, la recta perpendicular a la tangente pasa por el centro y sobre ella está el radio. Ese fue el concepto que nos hizo falta y que esto fue lo que agregué de ese concepto. Obviamente, esto con su ecuación ya le dio sentido a la ecuación esta que nos estuvo saliendo a cada rato en todos los sistemas de ecuaciones que hicimos y que obviamente pues era estar dando vuelta
Y lo que me indicaba el problema, ¿no? Falta algo. Yo les había dicho, falta algo, pero no lo estamos viendo. En este caso, mi experiencia ahí como que me fallé, como que me quedé clavado en otras cosas, ¿no? Así que, nada más tengan en cuenta en eso, que siempre hay que estar revisando todos los conceptos de geometría analítica y obviamente los de álgebra. ¿Qué fue lo que ocurrió en clase? En clase, todos los conceptos de álgebra, todos fueron tomados en cuenta. Acuérdense que hicimos como 4 sistemas de ecuaciones. Y lo que faltó fue agregar el concepto de geometría analítica que les acabo de decir, que la perpendicular a la tangente pasa por el centro y sobre ahí está el radio.